Vamos a empezar el video del día de hoy. ¿Y qué vamos a ver en este video? Voy a explicar qué es Visual Basic para aplicaciones. Visual Basic para aplicaciones es el programa hermanito de Excel, que es el que nos ayuda a escribir en código cualquier automatización que querramos hacer dentro de nuestra hoja de cálculo. Las posibilidades y el alcance de Visual Basic es infinito, tan infinito como tu imaginación. Em, Les puedo decir en mi experiencia propia que he hecho cosas que ni yo me imaginaba que podía hacer en Excel. Créanme, se los digo yo que tengo mucha experiencia en esto. Cualquier cosa que se te pueda ocurrir, lo puedes hacer con código de programación en Excel, desde cosas muy simples hasta las más complicadas. En el video anterior estuvimos viendo una macro que escribe números. En esta ocasión, pues pinté de color amarillo estas celdas donde se escriben los números. Y yo aquí manualmente estoy borrando lo que se escribe. Si le doy clic a este botón, se escriben los números del 1 al 4 en este rango. Y si escribo acá, también. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, estoy mostrando en la pantalla del lado derecho nuestra hoja de cálculo de Excel. Y voy a mostrar estoy mostrando del lado izquierdo nuestro entorno de Visual Basic para aplicaciones. Se van a ir dando cuenta que a mí no me gusta entrar en tanto rollo de quererme hacer el experto o el chingón en algo que de verdad no es mi estilo. Siempre platico y digo las cosas de una manera simple y sencilla, aunque a veces sé que hablo mucho, pero no soy mucho de querer sonar muy pro, ¿no? Entonces, igual, cuando algo no lo sé, lo digo y ustedes también se van a dar cuenta. Y yo no tengo ningún problema con eso. ¿Vale? Yo lo único que quiero en estos videos es compartir mis conocimientos, en mi humildad, los pocos conocimientos que yo tengo de Excel, que los quiero compartir con quien sea, con quien quiera ver estos videos y a quien le sirvan, qué bueno. Entonces, ¿por qué muestro las pantallas así? Del lado izquierdo Visual Basic para aplicaciones y del lado derecho el Excel, porque quiero que ustedes vean cómo al momento de que hacemos una macro acá en la hoja de cálculo, solito se va a escribir el código de este lado, en el Visual Basic. La vez pasada les expliqué cómo entramos al Visual Basic y lo voy a volver a mostrar aquí. La forma de que nosotros llegamos a Visual Basic, ustedes abren su Excel normalito siempre y todo Excel detrás tiene un Visual Basic, ¿sale? Nada más imagínense esto que es como un bloc de notas para escribir el código de programación de algo que quiero hacer en mi hoja de cálculo, ¿vale? Entonces, las formas de entrar a Visual Basic es nos vamos a la pestaña programador y luego le damos al botón de Visual Basic, ¿sale? Esa es una. La otra es en su teclado oprimen las teclas Alt F11 y en automático se abre la ventana de Visual Basic. Esas son las formas en que podemos llegar hasta esta parte. Entonces volvemos a la vista de doble pantalla y ahora vamos a construir la siguiente macro, ¿vale? Vamos a poner aquí que esta macro se llama borrar. La vamos a grabar en este libro y le vamos a dar en aceptar. Si ustedes se dan cuenta, aquí del lado izquierdo ya se creó la macro, ya dice aquí borrar y vienen los espacios para que vaya Visual Basic haciendo la escritura del código. Y vean aquí en su Excel cómo les explica la vez pasada que se habilita el cuadrito que es para detener la grabación de la macro, ¿sale? Entonces, continúo en mi Excel, selecciono el rango donde están los datos. Vean del lado izquierdo cómo ya se escribió. Aquí vaya, voy a decirlo obviamente en español. Rango del C5 al C8 seleccionado. ¿Ok? Regreso a mi Excel y le doy suprimir. Ya borré los números. Y Visual Basic va escribiendo conforme, paso a paso, conforme vas haciendo la macro, va escribiendo en su lenguaje todo lo que estás haciendo dentro de la hoja de Excel. Ahora, está seleccionado todo ese rango y dice Selection Clear Contents. Quiere decir que dentro de la selección limpió el contenido, ¿va?
Selecciono mi celda C5 y vean cómo esa acción también queda grabada aquí en Visual Basic. Seleccioné C5, selección del rango C5. Hasta ahí vamos a dejar la macro. Ahora vamos a darle en detener la grabación. Listo. Y aquí, en este momento que ya le dimos detener grabación, eh, ustedes se pueden dar cuenta que ya cualquier acción que estoy realizando en mi hoja de cálculo ya no se graba porque yo ya detuve la grabación de la macro. ¿Sale? Aquí Visual Basic ya entendió que tuvo un inicio la grabación, tuvo un fin y escribió el código. ¿Sale? Eso es todo lo que sucede cuando se hace una macro. Ahora, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Vamos a darle, voy a agarrar este botón que teníamos aquí, donde le puse escribir números, que tiene repetida la macro de, vamos a darle borrar, al texto le voy a escribir borrar, lo voy a poner un poquito más chico, y recuerden que es un clic derecho, asignar macro, y ahora voy a seleccionar la macro borrar y se la voy a asignar, le damos en aceptar y listo. Ahora voy a ejecutar la primer macro, que es la que se llama escribir números. ¿Qué hace esta macro? Selecciona el rango C5, escribe el número 1. Selecciona el rango C6, escribe el número 2 y así sucesivamente. Le damos aquí y se ejecuta la macro. Literalmente Visual Basic lo que hace es, ok, en este botón tienes esta macro, entonces la ejecuto y corro todo lo que dice aquí. Ahora me voy al botón borrar y le damos clic aquí, le doy un borrar y sucede lo que dice aquí dentro del código. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta que es el código de Visual Basic, toda acción que tú realices dentro de tu hoja de cálculo, simplemente escrita en un lenguaje de programación, que es este que estamos viendo de este lado. Honestamente es algo bien simple y bien sencillo. Ustedes lo pueden ver en inglés, pero la verdad es que es algo que se entiende, o sea, no es gran cosa y tiene pues cierta estructura, ¿no? A veces hay cosas que vamos a ir viendo poco a poco y paso a paso que les voy a ir enseñando, pero vaya, esto es lo que yo les quería mostrar de una manera simple, básica y sencilla de cómo es que se crea la macro y se escribe el código. Ahora, aprovechando para este video, les voy a explicar un poquito del entorno de Visual Basic. Eh, Esta es la pantalla principal donde vamos a ir escribiendo las macros, que son los módulos. En Visual Basic tú puedes tener dentro de un libro, ahorita estamos trabajando en el libro Prácticas, que en el libro Prácticas existe la hoja 1 se llama hoja 1. Y les voy a mostrar, vamos a abrir el libro hoja 1, que es este, y vean cómo, por ejemplo, si yo le cambio el nombre a la hoja, vamos a ponerle aquí hoja de prueba. Le doy un enter y aquí en Visual Basic ya cambió. ¿Sale? Entonces, internamente, vamos a decirlo así, en la naturaleza de la creación de la hoja, sigue siendo la hoja 1. Visual Basic sabe que es la hoja 1. El nombre, es decir, la parte visual de lo que tú estás viendo en tu Excel, en la pestañita que normalmente le decimos, ¿no? A esta parte de aquí, se llama hoja de prueba. Entonces, a veces hay un tipo de código que se utiliza en Visual Basic que vamos a poder llamar a esa hoja como hoja 1, dependiendo cómo utilicemos el código, o también vamos a poderlo llamar como hoja de prueba, ¿sale? Entonces, de este lado, del lado izquierdo, vemos la sección donde tenemos las hojas, luego tenemos los módulos, podemos tener infinidad de módulos. Los módulos se insertan aquí donde dice insertar módulo y esto sirve para que vayamos administrando. Siempre estos módulos van a estar dentro del mismo libro, ¿ok? Pero aquí nosotros podemos ir administrando o acomodando a como nosotros querramos o sea más conveniente para el uso de nosotros de nuestro Excel, porque a veces hay libros que sí van a tener muchas macros. Entonces tú puedes decir, bueno, estas son las macros de mi hoja de prueba, ¿no? En el módulo 2 voy a poner las macros de mi hoja de ventas, ¿no? Me invento los nombres.
Y así sucesivamente. Insertamos otro módulo y aquí voy a poner macros del hoja de reporte. ¿Sale? Y hay una manera en que podemos cambiarle el nombre a los módulos. Si nos vamos al menú de propiedades, a la ventana de propiedades, que es esta, lo activé aquí si se dan cuenta, ventana de propiedades o F4. Estamos seleccionando módulo 1 y aquí dice name, módulo 1, y aquí vamos a poderle poner macros de hoja de prueba. Le damos enter y vean cómo cambió aquí en nuestro módulo. El nombre ya no se llama módulo 1, se llama macros hoja de prueba. Pero sabemos que es un módulo, ¿sale? Está dentro del grupo de módulos. Y así sucesivamente. Yo a veces lo que hago es que, por ejemplo, le pongo aquí macros principales, ¿no? Macros alternas, ¿no? Macros temporales o algo por el estilo. Eso ya depende de cada quien cómo se organice o cómo se administre, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos tener dentro de este menú? Que son el panel principal de todo lo que contiene nuestro Excel o nuestra programación del Excel en el que estamos trabajando. También podemos insertar un user form. El user form, eh, bueno, lo vamos a ver más adelante a detalle. Obviamente vamos a construir ventanitas, que esto simplemente pues son ventanas emergentes que vamos a poder construir aquí con objetos. Esto que están viendo aquí, el cuadro de herramientas, son cositas que vamos a poder ir insertando en este user form. Le vamos a ir poniendo código de programación y vamos a hacer que sea funcional dentro de una hoja de cálculo. Muy bien. Entonces, aquí algo simple que les voy a enseñar es cómo ejecutar este user form y así es como lo van a ver ustedes en el Excel. Sale una ventanita que flota dentro del Excel. Y pues más adelante les voy a enseñar cómo, en vez de venirse obviamente aquí al Visual Basic y darle aquí en Play, pues obviamente desde que está uno en el Excel sin tener que venirse al entorno de Visual Basic, pues se va a poder ejecutar esto, ¿no? Esto se va a poner bien padre. Simplemente les quería mostrar qué es un user form y obviamente también podemos tener una cantidad, pues muy grande de user forms en nuestro Visual Basic. Ahora, eh, básicamente esto es todo lo que utilizamos en Visual Basic, que son los módulos donde escribimos las macros, son los user forms y son las hojas que contiene nuestro libro. Esto es algo muy breve que les quería mostrar de qué es Visual Basic y más o menos qué contiene, porque sobre la marcha, conforme vayamos haciendo ejercicios, voy a ir utilizando más cosas que les voy a ir explicando, pero en términos generales es eso, mostrarles que Visual Basic es el programa que está detrás de sus Exceles y que es el que sirve para escribir el código de programación de sus macros y de sus automatizaciones. Bueno, aquí en esta, bueno, hay algunos truquitos que les voy a ir enseñando más adelante, obviamente que están dentro de estos menús, pero por el momento es todo lo que les voy a mostrar aquí. Hay la gran mayoría de las cosas que están en estos menús, la verdad es que no las utilizo, son pocas, este, pero hay truquitos bien interesantes aquí. Podemos agregar otros controles aparte de los que están aquí en este cuadro de herramientas. Vamos a ir viendo cada uno de estos objetos, qué propiedades pueden tener, qué acciones pueden ejecutar, todas las maravillas que se pueden hacer con estos objetos, ¿va? Entonces, en este video era lo que les quería mostrar. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Y pues vaya, nos vamos a ver hasta el próximo video. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario, déjenlo. Con mucho gusto lo debatimos. Nos vemos en el siguiente.